La estructura que me mandaron tenía alcances específicos. Yo les platico un poco cómo es que llegué al doctorado. También vengo del diseño de información o el diseño gráfico, pero ya más hablando de la estructura. Y el doctorado también ha cambiado varias concepciones que yo tenía desde mi disciplina. La idea que les vengo a presentar aquí es un estudio sobre el estado de actividad del mapeo colaborativo y qué es lo que caracteriza la agencia en comunidades de los pueblos originarios de la zona poniente de la Ciudad de México, en el marco de una coproducción de un catálogo de recursos naturales que intenta integrar tanto saberes como imaginarios de la propia comunidad. Y la estructura, voy a tratar de llevar una estructura similar a la que nos pidieron, hablando de que primero está la pregunta de investigación, y mi enfoque es muy metodológico por venir desde el diseño. De hecho, el diseño es como mi idea de si es posible cambiar hacia mejores prácticas. Entonces, esta es la idea que voy a seguir. La pregunta de investigación se puede plantear como cómo es que se caracteriza la agencia material y humana en una situación del mapeo colaborativo en 3 colectivos de comunidades con un proyecto territorial. Y hay como una pregunta también ahí que sería posterior a cómo afecta esta percepción a la capacidad de acción individual o colectiva en el grupo. Como les decía, mi objetivo es práctico. La idea sería tratar de comunicar a los desarrolladores de tecnología, porque muchas veces solo inciden en ciertas comunidades sin pensar en la pertinencia y en la propia comunidad. Entonces creo que puede ser relevante para eso. Así, el debate de la agencia, la siguiente, podría manifestarse en 3 acciones puntuales. Una, el determinismo tecnológico, que aborda a la agencia material como la otra, que sería un determinismo como sostiene que solo los seres humanos pueden poseer agencia, y el enfoque en que yo me voy a ubicar es el enfoque relacional, donde basado en la teoría de actor-red de Bruno Latour, pero también en Luso y al mismo tiempo en una teoría de la actividad de Leontiev. Y aquí habla de una agencia como no un atributo de un sujeto ni de un objeto, sino de un efecto de una red homogénea de actores, tanto humanos y no humanos, en constante movimiento, o sea que no se puede, digamos, percibir como estática. Para entender un poco de qué va, seguimos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que nos cuentan sobre los tipos de agencia que puede haber, ¿no? Entonces, Luso dice que habla de actantes como aquellas expresiones generales que no necesariamente tienen que ser personas, pero están dotadas de una capacidad para contribuir en una organización dinámica o en una acción individual y colectiva. Yo me voy a centrar en lo que denomina Luso como los artefactos, que son construcciones culturales con una intención humana. Pero él habla de una diferencia entre objetos simples que están ahí solamente en cuestión física y otros objetos más complicados que requieren de, como que son más sofisticados, y pensemos en un teléfono celular que interactúa, no es inteligente, pero interactúa y parece que hace cuestiones que propician o influyen en nuestras acciones. Entonces, en la idea de artefacto, que no entra en cualquier lugar específico o situación social, estoy interesada en, de alguna manera, caracterizar cuál es la agencia humana y material. Hay 2 conceptos que se separan un poquito de Latour, y uno sería la cuestión de la simetría, porque él habla de una cuestión de una red homogénea, pero más bien habría que pensar en circunstancias o microcircunstancias, como les llama Luso, para ver qué dinámicas se sostienen en ciertas situaciones, que no en todas. Eso quiere decir que en ciertas horas
situaciones el objeto tecnológico puede resultar con mayor capacidad de acción, pero al final el ser humano es el que decide y hay un concepto en particular que me gustó, que es esta idea de sustentabilidad como un equilibrio de acciones de tanto sectores económicos, ecológicos, sociales y políticos. Entonces ese sería un poco el sentido o el objetivo de hacer este análisis. Otra cosa que me llamó la atención a la hora que me metí a la deliberación de la agencia material, es la idea de que Natalie Jeremijenko, que es una artista plástica, habla de que los seres humanos tenemos una crisis de agencia hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que los problemas son tan complejos y el abordaje a veces nada más es de una disciplina, que el propio actor no entiende exactamente qué puede hacer a nivel local y no emplea, no empata sus expectativas de acción o sus acciones con resultados o posibilidades de logros a gran escala, y esto a mí me causa como mucho interés. Ahora, yo empecé a pensar en la siguiente, a la cartografía representacional, porque de hecho me acerqué al tema porque a mí como diseñadora de la información me piden que haga mapas a pesar de que no soy geógrafo. Pero a la hora que yo empiezo a estudiar cuáles han sido las principales cosmovisiones del mapeo representativo, me doy cuenta que las posturas actuales se relacionan mucho más ven al mapeo como una idea impuesta y que al participante o al que interpreta tiene que saber sobre ese mapa. Sin embargo, las posturas postestructuralistas y post-representacionales del mapa aplican más a esta idea de construir el mapa, y todos los mapas, digamos, aunque sean de cualquier saber, son factibles y son importantes para poder entender. Entonces, si nosotros pensamos en que en vez de enfocarme el mapa como representación, me enfoco en la práctica de la actividad de mapeo, voy a poder entender mejor estas relaciones que se dan en una situación dada. Existe otro problema que se refiere un poco al cómo están avanzando en cuestión tecnología los mapas. Los mapas hoy en día involucran aspectos sensoriales y las personas que leen los mapas lo hacen de manera intuitiva porque está incorporada la cuestión sensorial. Entonces aquí les traigo un videíto, a la siguiente, es muy sencillito y lo podemos cortar rápidamente para que vean a lo que me refiero. Esta es una instalación en el Museo Científico de Granada, donde en realidad hay arena, y las personas al modificar la arena entienden el concepto de elevación topográfica de manera muy, muy simple. Entonces, el mapa en sí parece apuntar que ha cambiado la manera social que impacta nuestra sociedad, pero a la vez ya no se refiere a esta retórica imperialista, sino te hace experimentar con tu cuerpo para poder interpretar. Sin embargo, esto no se da en todos los contextos. Me voy a saltar rápido al proyecto en sí. Entonces, la cartografía participativa, digamos que es una razón para decir, vamos a educar a las personas a leer mapas. Y a mí me interesa esa situación. Entonces, les voy a hablar rápidamente. La siguiente es, mi investigación cayó prácticamente dentro del marco en la UAM estamos tratando de desarrollar una herramienta colaborativa con los vecinos de la zona poniente que ayude a identificar cuáles son los bienes de valor natural y significación social que tienen que ver con el agua, el bosque, la flora y la fauna. Y a partir de eso se ha hecho bastante del diagnóstico de la zona y me llaman a trabajar justamente a esta parte donde hay que generar los materiales para poder integrar los saberes locales al proyecto de los recursos naturales. Y ahí entra la siguiente. Y esta es la zona, estamos trabajando con la delegación Álvaro Obregón y con la delegación Coajimalpa, y ya tenemos tres comunidades que ahorita los vamos a ver. La siguiente es un poco la idea es que a partir de mi intervención
diseñé 3 recursos o artefactos de mediación donde trato de analizar cómo se hace esta situación. La siguiente es un pequeño videíto de lo que hemos hecho, si quieres, dale. Hicimos recorridos en la zona con GPS, con los mismos, con la comunidad. Después un taller de cartografía participativa donde pongo unas herramientas generativas que ahorita les digo de qué se trata y un cuadernillo de guía para los recursos, porque después del taller las personas que no fueron al taller podían seguir, podían clasificar sus recursos y traerlos de vuelta. Entonces la siguiente y la siguiente. Las herramientas generativas son herramientas que salen de proyectos participativos donde se le da a la gente aspectos tangibles como imágenes, un mapa base, etiquetas, pero son muy abiertos y la persona los utiliza para hablar, hacer un mapeo expresivo de las tareas o las cuestiones que se digan. Entonces la siguiente. Y hablando muy rápido, bueno, parten de un concepto de Ivan Illich donde ve a la herramienta no nada más como algo en cuestión productiva, sino de carácter lúdico que puede incorporar el ciudadano de manera más intuitiva. Y me voy a saltar bastante de esto, vamos a la siguiente. El diseño sensible a la agencia es esta postura relacional, pero habla de los artefactos que están diseñados basados en principios. Por ejemplo, la siguiente sería el principio de visibilidad. En los cuadernos que les dimos a los participantes se integraban ya ciertas plantillas para que ellos pudieran incorporar. La siguiente, me voy a ir más rápido. Estos cuadernos fueron como algo muy interesante porque permitieron ir más allá y que la gente se involucrara en la recuperación de memorias y saberes. La siguiente. La última parte que analizo es la manera en que se dan las actividades durante el mapeo colaborativo y hay un concepto muy interesante que estoy integrando en el análisis, la que viene, que es cómo a partir de lo que la gente dice, hace y construye, logramos transmitir una serie de relatos hacia la política territorial, ya que Lusó dice que la política territorial tiene que ver cómo es que este conjunto de prácticas logra de alguna manera relatar una idealidad y al mismo tiempo cómo ésta se puede entender como una economía semiótica específica que se está dando a cabo. Entonces, el siguiente cuadro es un análisis de estas actividades. Y después, la siguiente, ya. Bueno, cómo a través de este análisis hemos llegado a entender ciertos aspectos de las comunidades e integrarlos a a la idea de que el uso de suelo de la comunidad agraria y de cada una de las distintos actores o grupos que estudiamos tiene que ver mucho con su capacidad de acción. Y la siguiente es aquí me voy a quedar, es una propuesta de plataforma donde se le va a pedir a los participantes que integren estos mapas con lo que ellos hicieron y que validen o que nos digan si estos son significativos para lo que ellos estuvieron recolectando. Y esta es la etapa en la que me encuentro porque ya estoy haciendo el análisis de esto hacia no nada más la actividad del mapeo, sino hacia qué tanto logró la actividad del mapeo con todo el cuadernillo y la experiencia cambiar la percepción de acción de los participantes. Y bueno, pues aquí me quedo porque ya cualquier cosa la pueden leer en el texto. Bueno, muchas gracias. Ay, sí, gracias. Gracias. Sin duda, gracias por la invitación. Este esfuerzo debería hacerse más seguido. Creo que es la primera vez que veo y escucho la reunión de las unidades, haciendo una discusión y que el doctorado se amplíe, ¿no?, de cada uno de los lugares con la visión de los otros.
que al final de cuentas lo que calculo en el comité organizador, bueno, pues las tesis de Xochimilco que las lea Azcapotzalco y las tesis de Coajimalpa que las lea Iztapalapa, ¿no? Eso quedó muy claro, la combinación que se está haciendo. Y me agrada, por supuesto. Al respecto de esta tesis de Nora, y cuando sus primeras palabras dijo, creo haber entendido el que me faltaba, ¿no? El origen de tu diseño para justo entrar sobre de esta parte. Yo lo que veo, y no me metería yo con los autores, sino con los clásicos, ¿no? Como sucedió con Armando, porque cada uno de nosotros va mostrando su tendencia. Yo lo que veo en tu trabajo es que son 3 grandes áreas que va a ser difícil que termines conjuntándolas y que tu mejor esfuerzo es que pues, desarrolles parte de cada una de ellas y cuánto se junten una y otra, ¿no? Concretamente, la parte de la herramienta, que siempre he dicho, la herramienta es una metodología, no es una herramienta, y me refiero a los SIG, cuando se empiezan a trabajar. La parte de la herramienta, en términos de ahí, me gustó mucho tu entrada en algunas partes, en el sentido epistemológico, cómo modifica el conocimiento, el manejo de una construcción como es la de un SIG, que no nada más es un dibujo, sino justo, y Susana lo decía, un análisis espacial, ¿no? No es un dibujo espacial, sino es un análisis espacial. Primero cito los 3 grandes elementos que veo. Por otro, esta parte donde tú te dedicas a la agencia humana, que a final de cuentas sería la gente, la persona, nuestra preocupación, ¿no? Nuestro bienestar o no, nuestras molestias. Y un tercero que es muy furtivo, pero que además nos reúne a todos los doctorados, el Estado. El concepto del Estado, pero no en el sentido administrativo, sino la unión de la sociedad civil con la sociedad política. Constantemente conjugamos al Estado como una parte administrativa, como una parte reaccionaria, como una parte punitiva, como una parte coercitiva, que lo es, pero olvidamos que hay una situación de relación entre 2 partes y la sociedad civil como está presente. De ahí que tengas contacto sin duda con la agencia humana como nos lo planteas. Pero el entender esa sociedad civil en función de un escenario, que es un Estado, que está diseñado en el tiempo, nos puede hacer entender diferentes cosas. Repito, es abandonar el Estado en términos punitivos y entenderlo como esa reunión de sociedad civil, sociedad política. No sería una búsqueda que todos los doctorados los rediseñemos, pero todos los acontecimientos que están sucediendo y que un fulano habla de que es que no es un problema de corrupción, ¿no? Habrá que empezar a entender por qué hasta él tiene que mencionar la corrupción, ¿no? Es la parte gobernante, es la parte administrativa, pero sin duda nos ha faltado cierta inercia para reunirlas y ponerlas y sentarlas. Obviamente no se dejan, pero al menos nosotros en la academia podemos hacerlo, sentar a platicar entre la sociedad civil y la sociedad política. El Estado no es solo punición, el Estado no es solo administración, el Estado no es nada más programas de política pública, que en muchos son tomadas de pelo, pero hay que entender las tomadas de pelo entendiendo lo que sucede en y con la sociedad civil. Primero menciono que son estas 3 partes que justo pues se te mueven, ¿no? Te vas hacia una y te aparece la otra y le pones atención y te aparece la tercera y no es fácil desarrollarlo. Petición general, ¿no? Cuiden más su redacción, cuiden más el corrector de Word que de repente te quita los acentos o te los pone, en fin, cuiden el género, cuiden el número, están redactando una parte y se convierte en plural, esa es importante. Pero más allá de la parte técnica, empezar a redactar en tanto transitar sobre esos 3 elementos está fuerte. Lo de epistemología a mí me interesaría mucho que se le diera más fuerza, porque justamente
el hecho de pasar del dato a la gráfica fue un gran avance, pero ahora de la gráfica al mapa, que lo puedes respaldar precisamente con gráficas al propio mapa, eso enriquece mucho el conocimiento, ¿no? Creí que te ibas a meter mucho sobre de eso porque así empezaste, pero ya después no, pues vámonos por la agencia humana y estoy de acuerdo, es lo que nos preocupa. Comentario final sería esa parte. ¿Cuál es el arte de reunir tres grandes áreas que te tocó hacerlo? Si al final de cuentas ya hasta trabajabas en diseño, pues ¿para qué te metes en ciencias sociales?